Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y llenos de energía, porque hoy, amigos, tengo un tema que, bueno, digamos que va a remover un poquito las aguas. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por estar. Suscríbanse al canal para no perderse ninguno de los vídeos que subo, donde exploramos las relaciones, la vida y todo lo que nos hace humanos. Y si ya son parte de esta comunidad, un abrazo gigante. Me encanta tenerlos de vuelta. Hoy, como dice el título, Afra revela la verdad Mert y su actitud impactante en la relación. ¿De qué va esto? Bueno, muchos de ustedes saben que me encanta analizar relaciones, desmenuzar dinámicas y, sobre todo, entender por qué a veces las cosas no funcionan como esperamos. Y en este vídeo vamos a hablar de un caso específico, el de Afra y Mert. Sé que muchos de ustedes están familiarizados con su historia, ya sea por la televisión, por las redes sociales, pero hoy vamos a profundizar en algunos aspectos que quizás no se han discutido tanto. Vamos a analizar la verdad que Afra ha revelado y cómo la actitud de Mert, especialmente en el contexto de su relación, ha impactado en su dinámica. Para empezar, quiero dejar algo claro, no soy experta en relaciones. No soy psicóloga, ni terapeuta, ni nada por el estilo. Solo soy alguien que observa, analiza y comparte su opinión. Lo que voy a compartir con ustedes hoy es mi perspectiva, basada en lo que he visto y escuchado, y en el conocimiento que he ido acumulando a lo largo del tiempo sobre relaciones interpersonales. Lo que sí es que me dedico a estudiar y comprender las dinámicas de las relaciones humanas, algo que me apasiona. La información que voy a presentar está basada en el análisis de fuentes públicas, como entrevistas, declaraciones y publicaciones en redes sociales, así como en mi comprensión personal de las dinámicas de pareja. Entonces, ¿quiénes son Afra y Mert? Bueno, sin entrar en demasiados detalles biográficos, son una pareja que, al menos públicamente, ha tenido una relación, digamos, intensa. Han pasado por altibajos, por momentos felices y por momentos de mucha tensión. Y es precisamente en esos momentos de tensión, en esos momentos donde la verdad sale a la luz, donde quiero centrarme hoy. Es importante señalar que, como en cualquier análisis de este tipo, la información que tenemos es limitada y está filtrada a través de la percepción de los medios y la propia comunicación de la pareja. Sin embargo, podemos extraer conclusiones significativas sobre las dinámicas de su relación. Afra, como muchos saben, ha sido bastante abierta sobre ciertos aspectos de su relación con Mert. Ha compartido sus experiencias, sus sentimientos, sus preocupaciones, y eso, en mi opinión, es algo muy valiente. No es fácil exponerse de esa manera, mostrar tus vulnerabilidades al mundo. Pero al hacerlo, Afra ha abierto un diálogo, ha generado una conversación y, lo más importante, ha dado voz a experiencias que muchas personas, quizás, han vivido en silencio. La decisión de Afra de compartir sus experiencias es un acto de empoderamiento que puede resonar con muchas personas que se encuentran en situaciones similares. Al hablar abiertamente ha permitido que otros se sientan menos solos y ha facilitado la discusión de temas importantes relacionados con las relaciones. Y aquí es donde entramos en la actitud de Mert. Sin entrar en juicios de valor y simplemente basándonos en lo que hemos podido observar, la actitud de Mert, en ciertas situaciones, ha sido impactante. Ha habido momentos donde sus acciones, sus palabras, su forma de reaccionar, han dejado mucho que desear. Y es en esas reacciones, en esas actitudes, donde podemos encontrar la clave para entender por qué las cosas no han funcionado entre ellos. Es crucial recordar que solo tenemos acceso a una parte de la historia, y que es fácil juzgar desde la distancia. Sin embargo, la comunicación pública de ambos y las reacciones observadas nos dan pistas sobre patrones de comportamiento. Una de las cosas que más me llama la atención es la falta de comunicación efectiva. He notado una tendencia a evitar conversaciones difíciles, a evadir los problemas en lugar de enfrentarlos. Y esto, amigos, es como poner una curita a una herida profunda. Puede funcionar temporalmente, pero a la larga, la herida se infecta y se vuelve mucho más grave. En una relación, la comunicación es fundamental. Es la base de todo. Sin una comunicación abierta, honesta y respetuosa, es muy difícil construir una relación sólida y duradera. Evitar la comunicación, en lugar de resolver los problemas, es como construir una casa sobre arena. La falta de comunicación suele ser un síntoma de problemas más profundos, como la falta de confianza, el miedo al conflicto o la incapacidad de expresar las propias necesidades. Otro aspecto que quiero destacar es la falta de empatía.
En muchas ocasiones he percibido una dificultad por parte de Mert para ponerse en el lugar de Afra para entender sus sentimientos y sus necesidades. La empatía es crucial en cualquier relación, pero especialmente en una relación de pareja. Es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona. Sin empatía, es muy difícil establecer una conexión profunda y significativa. Es como si estuvieran hablando idiomas diferentes. La empatía no solo implica entender lo que el otro siente, sino también reconocer la validez de esos sentimientos. La falta de empatía puede llevar a la invalidación de las emociones del otro, lo que genera resentimiento y distancia. También he notado una cierta resistencia al cambio. Cuando Afra ha expresado sus necesidades, cuando ha manifestado sus preocupaciones, he percibido una falta de voluntad por parte de Mert para adaptarse, para modificar sus patrones de comportamiento. Y en una relación, ambos miembros deben estar dispuestos a cambiar, a crecer juntos. Si uno de los dos se resiste al cambio, la relación se estanca, se vuelve rígida y eventualmente se rompe. La resistencia al cambio puede manifestarse de diversas maneras, como la negación de los problemas, la minimización de las necesidades del otro o la incapacidad de comprometerse. La voluntad de cambiar es un indicador clave de la disposición a mantener la relación a largo plazo. Ahora bien, ¿por qué Mert actúa de esta manera? No lo sé con certeza. Solo podemos especular. Quizás tenga sus propias inseguridades, sus propias heridas emocionales. Quizás haya aprendido estos patrones de comportamiento en su infancia. O quizás simplemente no esté preparado para asumir la responsabilidad que implica una relación. Lo que sí sabemos es que sus actitudes, sus acciones, han tenido un impacto negativo en la relación con Afra. Es importante recordar que el comportamiento de una persona es el resultado de una compleja interacción de factores individuales, sociales y culturales. No podemos juzgar a Mert sin conocer su historia personal, pero sí podemos analizar el impacto de sus acciones en la relación. Y aquí es donde entra la verdad que Afra ha revelado. Afra, al compartir su historia, ha expuesto la realidad de la situación. Ha mostrado la vulnerabilidad, la frustración, el dolor que ha sentido. Y al hacerlo ha hecho que muchos se cuestionen. ¿Es esto normal? ¿Estoy viviendo algo similar? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi propia relación? La valentía de Afra al compartir su verdad es un acto de empoderamiento que puede inspirar a otros a buscar relaciones más saludables y a hablar sobre sus propias experiencias. La verdad es que las relaciones son complicadas. No hay una fórmula mágica para el éxito. Cada pareja es diferente, cada historia es única. Pero sí hay ciertos patrones, ciertas dinámicas, que pueden predecir si una relación tiene futuro o no, y en el caso de Afra y Mert, creo que hemos visto muchas señales de alerta. Es fundamental recordar que aunque las relaciones pueden ser difíciles, también pueden ser increíblemente gratificantes. La clave está en la comunicación, el respeto, la empatía y la voluntad de trabajar juntos. Es importante aclarar que este vídeo no pretende juzgar a nadie. No estoy aquí para señalar con el dedo ni para tomar partido. Mi objetivo es analizar, reflexionar y sobre todo, aprender. Aprender de las experiencias de otros, aprender de los errores, aprender de las lecciones que la vida nos da. La intención de este vídeo es fomentar la reflexión y el diálogo sobre las dinámicas de pareja, y no emitir juicios de valor sobre las personas involucradas. En conclusión, la historia de Afra y Mert nos muestra, una vez más, que las relaciones requieren trabajo, compromiso, comunicación y empatía. La actitud de Mert, especialmente en ciertas situaciones, ha sido impactante y ha tenido un impacto negativo en la dinámica de la relación. La verdad que Afra ha revelado nos ha abierto los ojos a las complejidades y desafíos que enfrentan muchas parejas. Y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre cómo nos comunicamos, sobre cómo nos tratamos, sobre cómo podemos mejorar y construir relaciones más saludables y significativas. La historia de Afra y Mert es un recordatorio de la importancia de la autoevaluación y la búsqueda de ayuda profesional cuando sea necesario. Quisiera agregar, para enriquecer el análisis, algunos puntos que considero relevantes. La importancia del autocuidado en medio de las dificultades de la relación, es crucial que cada persona se cuide a sí misma. Esto incluye buscar apoyo emocional, mantener una red de amigos y familiares, y dedicarse a actividades que generen bienestar. El rol de la comunicación no verbal. A menudo,
la comunicación no verbal puede ser más reveladora que las palabras. El lenguaje corporal, el tono de voz y las expresiones faciales pueden transmitir mucho sobre los sentimientos y las intenciones de una persona. Asterisco 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 la influencia de las expectativas asterisco asterisco las expectativas poco realistas sobre él. Las relaciones pueden generar frustración y desilusión. Es importante tener expectativas realistas y aceptar que las relaciones requieren esfuerzo y compromiso. Asterisco 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 la búsqueda de ayuda profesional asterisco asterisco cuando las dificultades en la relación son persistentes y no se resuelven, buscar ayuda de un terapeuta de pareja puede ser una opción valiosa. Un profesional puede ayudar a identificar patrones de comportamiento, mejorar la comunicación y desarrollar estrategias para resolver conflictos. Asterisco 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 el concepto de red flags, o señales de alerta asterisco asterisco en una relación. Existen ciertas señales de alerta que indican que la relación podría estar en peligro. Estas señales incluyen la falta de respeto, el control, la manipulación, los celos excesivos y la violencia. Asterisco 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 el impacto de las redes sociales asterisco asterisco las redes sociales pueden influir en las relaciones de muchas maneras. Pueden ser una fuente de apoyo y conexión, pero también pueden generar celos, inseguridades y comparaciones. Asterisco 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 el papel del perdón y la reconciliación asterisco asterisco en algunas situaciones, el perdón y la reconciliación pueden ser posibles. Sin embargo, es importante que ambos miembros de la pareja estén dispuestos a asumir la responsabilidad de sus acciones y a trabajar juntos para reconstruir la confianza. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya dado algo en que pensar. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de dejar sus comentarios. Me encanta leer lo que piensan, saber qué opinan y debatir sobre estos temas. ¿Qué les pareció la actitud de Mert? ¿Creen que hay algo que se pueda rescatar de esta relación? ¿Qué lecciones podemos aprender de su historia? Me encantaría leer sus opiniones. Recuerden que cada relación es un universo en sí mismo, y que el análisis de estos casos nos ayuda a comprender mejor las complejidades del amor y las relaciones humanas. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo grande. Chao.